Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. 11:59. Seguimos por acá disfrutando de este jueves y ahora aún más porque la vamos a recibir a ella con esta columna El misterio de la palabra. Muy buenos días, María García, Marichay, ¿cómo le va? Muy buenos días, Catherine Velázquez. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. Un cariñoso saludo a la audiencia y feliz de compartir contigo este espacio. Y en Casa Nueva. Y en Casa Nueva, que es una verdadera preciosidad. Estoy encantada. Bueno, bienvenida. muchas gracias de verdad. Bueno, hoy vamos a hablar de él. Él. Una persona, no sé, tan estudioso, sí. tan preparado. Una mente superlativa, diría yo. Uh-huh. Es uno de los escritores que a mí más me remueve leer. Es decir, me remueve intelectualmente. Exacto. Cuando lo leo. Y fue además un pensador grandioso. Uh-huh. Un hombre con una inteligencia impresionante. ¿De quién hablamos? Ernesto Sábato. Ernesto Sábato. ¿Vos sabías, Catherine, que la mayor parte de la obra de Ernesto Sábato fue consumida por el fuego por su propia iniciativa? No me digas. Sí. Un arrebato de locura. Creo que no creía en sí mismo como escritor, porque además el hombre tenía una mente científica, absolutamente científica. Claro. Y estaba totalmente obsesionado con los arcanos del subconsciente, es decir, con aquello que es misterioso, con lo que está oculto, con lo que no sabemos, con lo que solo podemos imaginar. Entonces, personalmente creo que experimentaba cuando escribía y que no se tenía fe. Entonces, lo que hay de Ernesto Sábato son ensayos que son grandiosos y 3 novelas que forman prácticamente una trilogía. Espectacular. Maravilloso. Bueno, tan preparado él también, ¿no? Un hombre con una capacidad y una preparación intelectual y académica que, digamos, no tenía mucha comparación con otros pensadores de su época. Vamos a hablar un poquito de su vida. Bueno, me encanta. Y después vamos a introducirnos porque no podemos hablar de Ernesto Sábato en forma breve. Tenemos que incluir parte de lo que él escribía, porque como pensador nos deja a todos muchas reflexiones para hacer. Sí, se usa mucho o sea, sus ensayos, ¿no? Citados permanentemente tanto en formación docente como en otras carreras, lo hemos visto en todos lados. Los ensayos de Ernesto Sábato son gloriosos, sí. Son gloriosos, Tremendo. Realmente estupendos. Bueno, y con respecto, perdón, María, por favor. a esto que decías de que es tan extenso, o sea, primero su vida, porque en realidad vivió casi 100 años. Casi 100 años, le faltó poquito. Poquitito. Entonces, hay mucho para hablar de él. Mucho. Y lo que estábamos hablando con María es que vamos a hacerlos en 2 partes. Sí. Hoy hacemos la parte de la introducción, de su vida y demás, y parte de la obra, y vamos a continuar después, el jueves que viene. Claro, porque vale la pena hincarle el diente a la trilogía además y a sus ensayos que son realmente excelentes. Un hombre que tenía una sensibilidad muy fina, oculta, él mismo lo decía, bajo una especie de máscara. Era como él no hablaba de máscara, sino de una imagen que mostraba, mientras debajo de esa piel había otra piel, que era el verdadero Ernesto Sábato. Un hombre sensibilísimo. Totalmente. Se llamaba Ernesto Sábato y era hijo, por supuesto, de italianos. Francesco Sábato era su papá y Giovanna Maria Ferrari. Se casó en 1936 y tuvo una única esposa que, bendita sea ella, Matilde Richter, rescató del fuego algunas de las obras de su esposo, que generalmente escribía y quemaba. Yo creo que era esa sensación de que posiblemente su obra no era para que trascendiera. Tan exigente consigo, ¿no? Porque, claro, eso que tú decís es para mí el kit del asunto. Una autoexigencia impresionante en todos los aspectos de su vida. Nació el 24 de junio de 1911 en Rojas, Argentina, y falleció el 30 de abril de 2011 en Santos Lugares, también en su país natal, en República Argentina. Hace tan poco relativamente que falleció. Claro. Vivió tantos cambios. Y eso se nota en su obra, Catherine, y hasta en su manera de pensar.
cuando él habla de su crianza, por ejemplo, en algunas entrevistas que se le hacen, habla de cómo amaba profundamente a sus padres y sin embargo recibía de ellos, que también lo amaban profundamente, castigos físicos. Claro, porque pero era la forma en que se educaba a los hijos. Claro. Y si pueden nuestros oyentes, cuando tengan oportunidad, que busquen algunas entrevistas que se le hicieron a Ernesto Sábato que no tienen desperdicio. Porque además fue un pensador de una profundidad. Y esa obsesión con los arcanos del subconsciente, claro. con todo lo que era oculto y que estaba en el humano, que posiblemente fuera además heredado, pero que por otra parte tenía mucho que ver con lo que él consideraba la trascendencia. Entonces, todo eso lo rodeaba de inquietudes intelectuales y podríamos decir también espirituales, ¿por qué no? Que las tuvo hasta el día de su muerte. Entonces, fue realmente fantástica la obra. Se considera la obra de Ernesto Sábato uno de los grandes logros de la literatura hispanoamericana y de obras que han sido, por supuesto, traducidas a muchísimos idiomas y de la literatura universal. Mira vos. Es de los grandes de la literatura universal. Y estaba acá cerquita, venía mucho a Uruguay. Sí, Y claro. Era un vecino. Totalmente. Se considera uno de los más grandes exponentes de la literatura argentina, rioplatense y universal. Y de los años 60 fue tal vez como pensador el más destacado de todos. Y claro, estaba pensando eso, ¿sabes? Justamente, si nació en 1911, pensaba, entonces la mitad de su vida y de su madurez y demás fue en los años 60. Claro. ¿Y qué años 60 convulsionados a todo nivel en el Río de la Plata? Por supuesto, en el Río de la Plata, años en los que los cambios eran constantes y vertiginosos, y que además era una repercusión de lo que ocurría en el mundo. Claro. Porque estamos hablando de un cambio sociocultural e incluso de comportamiento y de estructura familiar, etcétera, que solamente tiene comparación ahora con la década del 20 del siglo XXI. Claro. Un momento un punto de inflexión en la sociedad y en la cultura del planeta. Claro, porque pensemos, por ejemplo, en la rigidez de esas familias y de esa sociedad a principios del siglo XX y lo que debe haber significado hacer ese quiebre en los 60, ¿no? Yo me lo imagino también. Y por otra parte, Catherine, una Argentina, qué raro decir esto, convulsionada. Pobre Argentina. Vos sabés que con la maravilla que es ese país, Sí. con la gente hermosa que tiene, ese sufrimiento constante, es como una especie de caída que yo no diría vertiginosa, pero una caída que tiene, por ejemplo, una pendiente constante. Y acá vamos a hablar también de su vida con el peronismo, que él no aceptaba de ninguna manera, las diferentes actitudes que tuvo Perón dentro de la República Argentina, y cómo ese peronismo tan extraño, porque es extraño, Sí. vos analizás el peronismo y tenés un abanico que va desde la extrema derecha a la extrema izquierda Totalmente. con todos los Estoy de acuerdo. los colores que puede haber en el medio y digamos las formas medias, las formas relativas. Es algo muy extraño, un fenómeno político tal vez único, diría yo, que da para que los politólogos Sí, lo analicen, pero analicen. en profundidad. claro. Porque es Con realmente... todos esos matices. ¿no? Claro, los matices que tiene son increíblemente variados y van de un extremo al otro del espectro político. Sí. Y esto lo vivió y en algunos aspectos lo entendió y en otros no lo pudo entender Sábato, siendo el pensador que Siendo el pensador que era, imagínense, sí. Imagínense. Para el ciudadano común. Por supuesto, por favor. Solo escribió 3 novelas, te decía, porque las demás fueron a parar al fuego. Ernesto, yo espero que en algún lugar haya algo que recoja todas esas palabras que deben haber dejado su huella en algún lugar y pueda leerlos alguien en algún espacio remoto. El túnel de 1948, sobre Héroes y Tumbas, la más conocida, que es de 1961, y Abaddon, el exterminador, que es de 1974. Forman prácticamente una trilogía. De pronto, el túnel de la que después vamos a hablar es algo diferente, pero todas apuntan a ese intentar exponer lo más profundo y lo más oculto del humano y del humano argentino.
además, Claro. que no es poca cosa, porque estamos hablando de una realidad y una idiosincrasia que es única. Todo lo de Ernesto Sábato ocurre dentro de ese Buenos Aires, que es en parte real y es en parte fantástico. Entonces, es maravilloso de leer. Totalmente. Es realmente espléndido. Era físico. Sí, por eso ese pensamiento, ¿no? De metódico, ¿no? Cuidadoso, Cuidadoso, sigiloso. estructurado. Es buscar, imagínate vos un pensador que sea físico. Las leyes de la física son invariables y son absolutamente rígidas y estructuradas. Pero eso que ordenó ese pensamiento impresionante también va a hacer que busque las esencias. Porque una de las cosas que le importaba era encontrar lo más profundo del fenómeno, lo más profundo de, digamos, del hecho físico. Entonces, claro, era un pensador que de alguna manera, si hubiera seguido con la carrera de física y no se hubiera dedicado a la literatura, habría sido posiblemente un gran descubridor, ¿no? O un gran renovador de la forma de ver la física en la naturaleza. Claro, lo hacen un ser aún más íntegro, ¿no? El combinar ese estructuralismo, ¿no? Con la parte esencial del ser humano. Es como que es completo, es un ser íntegro. Eso que la palabra es perfecta. Algo que lo definía era esa integridad intelectual y personal. Claro. Era un ser íntegro. Se doctoró en la Universidad de La Plata, en la República Argentina, y comenzó una carrera que le prometía éxitos como físico a nivel mundial, porque empezó a trabajar en París, en un laboratorio que fundó Marie Curie. Estamos hablando de que... ¿Cómo eso? ¿Cómo Claro, no? no Con llegás inteligencia. allí porque sí. Claro. No llegás a ese lugar porque tenías amigos. Allí llegás porque realmente hay una formación académica y hay un pensamiento científico destacados. Y más en esta época. Capaz que hoy en día se llega por ahí mismo. Sí, puede ser. Puede ser que algún contacto de una mano. Puede Pero ser. creo que en esta época que se era un poco bastante más rígido, Claro. y más en un tema tan serio como la física, Claro. llegabas Claro. por tu propio mérito. Totalmente de acuerdo contigo. Así que imagínate los méritos que tenía. La este hombre. meritocracia. La meritocracia, así se dice. En esta etapa fue cuando se relacionó, claro, con intelectuales, principalmente surrealistas. Eso lo marcó bastante, pero no quiere decir que Sábato sea surrealista en absoluto. Es único en su creación, totalmente. Su trabajo en el campo de la física, como vos decías muy bien, lo hizo indagar en aquellas cosas que eran más internas del humano, más internas del ser humano. De ahí los arcanos del subconsciente, de ahí aquello que estaba oculto, aquello que no se manifiesta desde un punto de vista natural, porque es muy interno. ¿Dónde funciona? ¿De qué manera se manifiesta? Eso lo tenía como obsesionado. Escribió una primera novela que no tuvo demasiado éxito, se llamaba La Fuente Muda, que apareció por capítulos en la revista Sur y que nunca se terminó de publicar. En realidad creo que no la terminó de escribir, porque si algo hizo Matilde Richter, su esposa, era tratar de rescatar y de buscarlo dónde estaba escribiendo, dónde tenía guardado para que no fuera al fuego lo que escribía y quemaba. Qué con lindo. una especie de Qué sí, lindo hermosa, gesto, ¿no? hermosa. Matilde De amor, fue- ¿no? De querer. Matilde era el amor de Ernesto Sábato y fue su admiradora y su sostén, porque además un hombre con una vida interna tan intensa también tenía sus grandes quiebres. Claro. Era un Claro. hombre con grandes quiebres, Natural. por supuesto. Fue un destacado ensayista. Hablábamos hoy de los ensayos magníficos de Ernesto Sábato. En 1945 publicó Uno y el Universo, que yo lo recomiendo así, desde mi corazón lo recomiendo y desde mi intelecto, porque es estupendo. En este ensayo, Ernesto Sábato critica a la ciencia que deshumaniza el conocimiento y diviniza el saber por el saber mismo, sin tener al humano como eje. Vos imaginate el humanismo de este autor, porque él era científico. Claro. Y la ciencia había sido su meta y era la forma que tenía de pensar y de estructurar el conocimiento. Pero había una crítica profunda hacia aquellos científicos que solamente
hacían un culto del saber por el saber, Claro. sin que fuera aplicable al humano. Ujú. Sí. Imagino el conflicto interno que le debe haber generado todo esto ya en la madurez, ¿no? De su creación. Claro, es que allí estaban uno de sus quiebres. Mm. Tal vez por eso no siguió con la ciencia, porque vio aquellos científicos que trabajaban para el otro, pensando en la otredad, pensando en el humano, y aquellos otros que solamente querían, bueno, ganar un premio, por ejemplo. Claro. Ser mencionados, ser nombrados en las revistas de publicación y de difusión científicas. Entonces, eso sí, Catherine, yo estoy convencida de que eso lo hizo pensar mucho y que eso lo hizo también trabajar mucho ese intelecto para llegar a otra forma de dirigirse hacia los demás. Era un hombre, yo lo admiro profundamente, profundamente. Después de esta obra de ensayos, Ernesto Sábato transitó, y mira lo que estabas diciendo recién, por una crisis existencial y Claro. vocacional. Ya ahí hay un gran quiebre. Y deja la ciencia para dedicarse definitivamente a la literatura. Estuvo viviendo en París, después incluso de haber dejado el laboratorio. Y cuando regresó a Argentina en 1940, comenzó a dar clases en la Universidad Nacional de La Plata, donde él se había Graduado. doctorado, ahí está. Pero perdió su cátedra debido a qué? A que escribió algunos artículos contra Juan Domingo Perón. Allí volvemos a ver el poder contra el conocimiento, el poder contra la integridad de la que vos hablabas con tanta certeza, de un hombre que era único. Y de la libertad de expresión. Y de la libertad de expresión. Estamos hablando de peronismo. Yo por eso me siento siempre con tanta incógnita, con tantas preguntas acerca del peronismo como fenómeno político y como fenómeno de pensamiento. Yo recuerdo que cuando vayamos a hablar de Jorge Luis Borges, vamos a hablar de que Jorge Luis Borges, por ejemplo, por haber escrito algunos artículos sobre la política de Juan Domingo Perón, fue privado de su cargo de inspector de bibliotecas y tuvo que trabajar contando aves en las ferias. Claro. Entonces era como una degradación. O sea, Jorge Luis Borges lo tenía que hacer porque tenía que vivir. Era una degradación pública, no para el hombre en sí mismo, porque iba y contaba los gansos y contaba los patos y contaba las gallinas. Pero pasa eso, como que la libertad de expresarte, cuando hay un poder que te limita, está de alguna forma comprometida siempre. Salvando distancias, muchas, parece cual periodo de la Inquisición, ¿no? O sea, no decís lo que va de acuerdo a mi pensamiento, bueno, te torturo de alguna forma, simbólicamente hablando, ¿no? Catherine, ¿vos te das cuenta que somos siempre los mismos? Sí, Que nos repetimos hasta Sí, el sí, hartazgo sí, en sí. ciclos. claro. Somos Cambia siempre- la figura del poder, pero en realidad se sigue repitiendo lo mismo. somos los mismos. Sí. Entonces, bueno, en ese momento, por ejemplo, pierde la cátedra y empieza a dedicarse a la literatura porque ya era además reconocido como escritor. Yo quiero hablar de su primera novela, El túnel, porque me parece que es importante. Mi idea es leer la trilogía. Yo creo que la trilogía es la forma de comprenderlo a Ernesto Sábato. Pero, por ejemplo, si tú no lees El túnel, pero lees Sobre héroes y tumbas, podés leer Abadón el exterminador. Pero no podés leer Abadón el exterminador si no leíste antes Sobre héroes y tumbas. Porque en Abadón el exterminador él incluso va a interactuar con los personajes de Sobre héroes y tumbas. Claro. La literatura de Sábato fue una literatura muy bien hilada. Y aquí no estoy diciendo que no sea comprensible. Es de una exquisita comprensión. Pero fue un hombre de un pensamiento muy profundo, al que hay que leer con mucha atención. Sí. Y en algunos casos hay que usar el diccionario también, porque utilizaba un vocabulario extremadamente amplio debido justamente a su formación. Claro. Era físico y era un intelectual de altísimo vuelo. El túnel, que es la primera novela de Ernesto Sábato, está escrita en 1948. En primera persona, el protagonista, Juan Pablo Castel, que es el narrador, cuenta desde la cárcel los motivos que lo llevaron a asesinar a su amante. Sábato se sumerge allí en eso que hablábamos de los arcanos del subconsciente, en la psicología más profunda
del humano que es capaz de matar y de encontrar las justificaciones y los fundamentos por los que comete ese crimen. ¿Hasta qué punto el intelecto y el pensamiento van llevando al humano a hacer que sus comportamientos, que sus actitudes, que sus acciones sean de alguna forma argumentadas? Entonces, Juan Pablo Castel comienza a pensar, comienza a narrar toda una vida y una evolución de su pensamiento o involución que lo llevan posteriormente a matar a su amante. Hay tanta cantidad de cuestionamientos sobre la persona, sobre los sentimientos, sobre el amor y el desamor, cosa que Sábato tenía en constante, como una idea constante de tratar de explicar. Porque como científico quería de alguna forma entender el amor y el desamor. Claro. Además de algo humano, tan humano, explicar el por qué. Yo me imagino que la cabeza de ese señor debió ser, no sé, debió estar permanentemente cuestionando, pensando, imaginando, buscando, además de todo lo que leía y todo lo que escribía. Es que me estaba pensando también en esa primera etapa, en esos primeros 50 años del siglo XX, de todo el desarrollo de la psicología también, ¿no? Claro. Que ahí está elaborada la psicología interna del personaje. Excelente ese aporte. A mí me parece fundamental tener en cuenta que estábamos justamente en el auge de lo que era el estudio de la psiquis humana o de la psique humana. Estamos hablando desde Freud y todos los psicólogos dedicados justamente al entendimiento de la mente humana, antes y después de él, que generan no solamente una corriente de pensamiento diferente, sino además disciplinas médicas y disciplinas no médicas, pero que sí están relacionados con la medicina y con la biología humana, que hasta el día de hoy están en permanente cambio. Claro. Porque la mente humana es imposible de entender. Y la literatura o cualquier tipo de arte es reflejo de ello, ¿no? Exactamente. Así que estamos, viste, en ese cambio impresionante en esta época. Teje y desteje esos cuestionamientos, pensamientos, tragedias personales. Es una novela intensa y una novela trágica. E incluso él dice, él en algún momento planteó a algún periodista que para él tenía que ver con todo lo que él pensaba sobre el amor y el desamor. Y estamos hablando de un hombre que tuvo un amor profundo, una pareja permanente, un hombre que amó muchísimo a su familia y a su esposa, pero que quería explicarse y veía en los demás, por ejemplo, aquellos fenómenos de amor incondicional hasta transformarse en el odio que es capaz de matar. Entonces, todo a eso le trabajaba mucho a Sábato, ¿no? Y justamente, lo que él inquiere en la mente y en la sensibilidad y en el intelecto, estaba también avalado por una cantidad de lecturas que él hacía sobre la psicología, que en ese momento estaba en auge. Sí. Entonces vos imagínate todo lo que pasaba por la mente de este hombre maravilloso. Hay acá un fragmento de un ensayo que podríamos leer, Catherine, sí, claro. ¿te parece? Porque después queda sobre héroes y tumbas, Abaddon el exterminador. Es que, lo que decíamos, vamos a hacer 2 partes, ¿sí? de este Ernesto Sábato, que es tan rico en un montón de cuestiones. Impresionante. Vamos a leer los fragmentos y ya la próxima columna vamos a concluir estas 2 obras que forman parte de la trilogía, que la terminan, pero además establecer la geopolítica de la vida de Sábato, que influyó tanto en él y en los escritores de su época. Así que les va a encantar, ¿no? Sí, seguramente. Además estamos hablando de un contemporáneo de Jorge Luis Borges, de Julio Cortázar y de todos los nuestros épocas. también. Imagínate la época, ¿no? Sí. Los 60, el momento más de eclosión, digamos, el momento de eclosión de esa literatura rioplatense que marcó una forma de pensar totalmente distinta. Y destacados a nivel internacional, claro, premiados. Por supuesto, estamos hablando de un Juan Carlos Sonetti, estamos hablando de un Mario Benedetti. Hasta de Juana Ibarburu. Y claro, que ya hablamos de ella. Claro que sí. Entonces, fíjense toda ese caudal de escritores que van a marcar la literatura no solo rioplatense, la iberoamericana,
pero que además van a ser traducidos a muchísimos idiomas. Ujú. Este es un ensayo que yo amo. Se llama El escritor y sus fantasmas. Uno y el universo es brillante, porque teje allí la ciencia con la literatura y, como decíamos hoy, el intelecto con lo que podríamos llamar espiritual o trascendente del humano. Uno y el universo es fantástico. Pero que habla acerca justamente de Sábato como escritor, e incluso menciona a otros escritores y los toma como referencias para lo que él mismo va viviendo. Ujú. Yo voy a leer un fragmentito. Bueno. La literatura de situaciones límites. El hombre de hoy, estamos hablando de los años 60, como vos muy bien decías, el hombre de hoy vive a alta presión ante el peligro de la aniquilación y de la muerte, de la tortura y de la soledad. Otro tema que a él lo obsesionó mucho, el tema de la soledad. Es un hombre de situaciones extremas. Ha llegado o está frente a los límites últimos de su existencia. La literatura que lo describe e indaga no puede ser, pues, sino una literatura de situaciones excepcionales. Mira la idea, ¿no? De ahí justamente la obra de Sábato está colmada de situaciones excepcionales. Total. Las obras sucesivas es otro. En este caso es una cita de Proust. L'œuvre doit être considérée seulement comme un amour malheureux qui en présage fatalement d'autres. La obra hecha tiene que ser considerada solamente como un amor malogrado que es presagio fatalmente de otros amores Qué preciosa malogrados. lectura. Es me encantó. impresionante, es hermoso, ¿verdad? Ah, bueno, el francés es El musical. francés. Y Proust, él tiene mucho en cuenta eso, como que la obra hecha, la obra escrita, la obra, digamos, elaborada, está, cuando está malograda, cuando está de alguna forma, no es lo que quiere el autor, es el presagio de otras que fatalmente serán iguales. Y él consideraba eso de su obra, entonces la quemaba. Es terrible, ¿no? Tremendo. La misteriosa creación, esta es de Cesare Pavese. Por inferior que sea la obra al sueño, ¿quién no la contempla estupefacto y pasivo? ¿Quién no encuentra en ellas cosas ignotas? Decía Cesare Pavese. Y entonces habla del sueño como una forma también de que, digamos, de creación posible. Fíjate, por inferior que sea la obra al sueño, como que el sueño puede ser, de alguna forma, inicio de una creación. Y esto lo toma de Cesare Pavese, porque después habla de algo muy, muy, muy interesante, que es la austeridad en el lenguaje. Porque él siempre buscaba la palabra exacta. Cultivaba la palabra, la palabra, y además, como era un hombre tan profundo, era muy difícil a veces encontrar la expresión para que lo pudieran leer. Claro. Austeridad del lenguaje. El derrumbe de los mitos burgueses enfrentó al escritor con una realidad dramática que le exigió una voluntad de verdad y purificación más que de simple belleza. Fíjate, de verdad y purificación más que de simple belleza. De pronto, los dioses no eran más los luminosos dioses del Olimpo que habían alumbrado al artista occidental desde el Renacimiento y que tantas veces nuestros literatos del modernismo americano invocaron en sus poemas. Eran los dioses enigmáticos que presiden el fin de una civilización. Y el acento que en aquella literatura a menudo colocaba sobre lo estético, ahora se ponía sobre lo ético y lo metafísico. Este desplazamiento hace fracasar todos los intentos de juzgar la literatura actual desde el punto de vista puramente formal. La repugnancia que se siente hoy por la grandilocuencia o el preciosismo es, en efecto, más ética que estética. Obedece más a una cuestión de contenido que forma. Es parte de la vocación de autenticidad que anima al escritor contemporáneo, de su rechazo de todo lo que suene a falso y oropel, a mera literatura, entre comillas. Nunca, como en nuestro tiempo, esta palabra ha despertado tanta desconfianza en los propios escritores. Fuertísimo. Es muy fuerte. Habla, Crítica literaria. pero además mordaz, pero no mordaz en el sentido equivocado de la palabra. Muy mordaz para él mismo y para los otros, Sí. poniendo en tela de juicio el concepto de la literatura,
como algo estético para buscar, digamos, la economía del lenguaje y decir cosas profundamente éticas y creativas. Estamos hablando de un hombre que usó el lenguaje de una manera magnífica, Claro. pero que sin embargo no llegó, yo no diría no llegó a ser grandilocuente, porque en algunos momentos el pensador sale a la superficie Claro. y no puede expresarse con palabras comunes y corrientes, pero deja de ser el que cultiva la estética para que, sin que sea bellísimo lo que escribe, esté fundamentado en otras cosas, en valores que tienen que ver con la ética y con la creación como una forma de pensar que haga que los otros piensen, e incluso los propios escritores. Claro, que se piensen a sí mismos e ir a la misma raíz de la literatura. ¿Qué es la literatura? ¿Qué función Exacto. o propósito va a tener, no? Dentro de, Exacto. ¿Viste la de las comparación artes. con los dioses del Olimpo? Sí. Aquellos que lo espectacular. explicaban todo, que lo hablamos en su momento cuando hablamos del origen de la palabra, en el Claro. misterio de la palabra, y planteábamos, bueno, primero todo se explicaba desde allí, pero ahora eso ya no existe más que como un elemento de información, como que ahora hay que buscar en la profundidad de uno mismo y de uno como escritor, de uno como escritor y de uno como pensador, el misterio de la propia vida. Es impresionante. Impresionante, y los puntos suspensivos quedan ahí. Es impresionante porque lo vamos a retomar el próximo jueves con toda la parte geopolítica. Ay, que sí. Ya vamos a ir en cuenta regresiva Sí, esperando este fantástico, va a jueves. estar maravilloso. Y además hablar de la obra magna, que es Sobre héroes y tumbas y Abadón el exterminador, que tiene muchísimo que ver con esa parte geopolítica argentina que vivió nuestro amado Ernesto Sábato. Desde acá, desde 24/7, lo que le podemos decir es que recomiendes esta columna, que la compartas, porque va a ser de mucha utilidad para todos, para el conocimiento en general. Para también. todos, para Sí. todos. Y los chicos que están estudiando, los jóvenes que están estudiando, o la gente grande que está estudiando, que hay Sí. mucha, afortunadamente, Sí. va a encontrar en este pensador una gran fortaleza, una plataforma para indagar, porque además habla sobre otros escritores. Va a ser un disparador, ni que hablar. Sí. 24/7 Express.